Fuerte el aplauso al Señor, amén. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo están esta noche? Bien. ¿Están alegres? Sí. ¿Cuántos han estado acá desde el lunes? Que levanten la mano. ¿Cuántos han estado desde el martes y desde ayer? Bueno, a estas alturas del seminario de vida en el Espíritu, yo creo que ¿cuántos han recibido gracia, bendición, palabra viva del Señor? Que levanten la mano. Y el fruto del encuentro con Jesús, de la gracia operante del Espíritu Santo en nuestra vida, es uno de ellos, es la alegría. Por eso dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 13, versículo 26, signo de un corazón dichoso es un rostro alegre. ¿Cuántos tienen un corazón dichoso en esta noche? Pues dígale al que tiene al lado con su mejor sonrisa, el que tenga a su derecha, a su izquierda, atrás, dígale con su mejor sonrisa, quítese la mascarilla un momento, se la baja y le sonríe y le dice: yo tengo un corazón dichoso, tengo un corazón dichoso, porque Cristo está en él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hacer un canto alegre. Vamos a alabar al Señor con un canto. Gloria a Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Porque en ti yo puedo ver la belleza de mi ser. Yo te amo con el amor. Dígale a su hermano: yo te amo. Porque en ti yo puedo ver la belleza de mi ser. Yo te amo con el amor del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. Nos amamos con el amor del Señor. ¿Por qué? Nos amamos con el amor del Señor, porque en ti yo puedo ver la belleza de mi ser. Nos amamos con el amor del Señor. Le entregamos esta noche a nuestra Madre Santísima, la saludamos juntos. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos en esta noche y a aprovechar este tiempo de gracia. Ya hoy nos encontramos en este cuarto momento dentro de este itinerario, dentro de esta experiencia de Dios, en este seminario de vida en el Espíritu. Dios quiere darnos tanto, mis hermanos y hermanas, más allá. Como decía la primera lectura hoy de la Eucaristía, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 20, más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar, el Señor quiere darnos, el Señor quiere obrar, el Señor quiere bendecirnos tanto, más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Por eso San Pablo dice en Romanos 8:32, si Él, el Padre, no perdonó ni a su propio Hijo, es decir, lo entregó por todos nosotros en la cruz, ¿cómo no va a darnos con Él gratuitamente? ¿Cómo no va a darnos con Él? ¿Cómo? Gratuitamente todas las cosas. Dígale al que tiene al lado: Dios quiere bendecirte tanto. Dios quiere obrar en tu vida más allá de lo que puedes pedir, pensar o imaginar. Desde Jesús. Ayer les decía, el centro es Jesús.
nuestra iglesia, la iglesia que es una santa, católica y apostólica, en la iglesia tenemos tanta riqueza de gracia. En la iglesia tenemos devociones a santos, tenemos a nuestra Madre Santísima, tenemos la riqueza de la palabra, del magisterio, tenemos los sacramentales que ayer muchos de ustedes trajeron para que fueran bendecidos. Hay tanta riqueza en la iglesia, tantas cosas, pero escuche muy bien, pero todo debe llevarnos a Jesús. ¿Todo debe llevarnos a quién? A Jesús, que precisamente es, como dice San Pablo en Efesios 4:16, la cabeza suprema de la iglesia, de quien todo el cuerpo, que somos usted y yo, que somos todos los bautizados, de quien todo el cuerpo recibe cohesión, fuerza, alimento. Jesús, decíamos ayer, es el Señor y el Salvador. Todo debe llevarnos a Jesús como Salvador y Señor, a Jesús palabra, a Jesús Eucaristía, a Jesús presente en la iglesia, en cada uno de mis hermanos, porque el camino hacia Dios es el hermano. Jesús está presente en cada hermano. Uno de mis santos preferidos, hablando de santos, uno de mis santos preferidos, sí, de devoción, es San Felipe Neri. San Felipe Neri fue un santo muy carismático. Tuvo una experiencia muy hermosa en el Pentecostés de 1544. Mientras oraba, vio venir del cielo como un globo rojo, así como esta lámpara, que venía del cielo y entró por su boca y sintió que llegó a su corazón, y su corazón sintió físicamente incluso que se encendió, que se quemaba, como que se agrandó, como que algo estaba ahí dentro inflando su pecho, y tuvo que decir San Felipe Neri: basta, Señor, basta, que me vas a matar de amor, me vas a matar de gozo, de alegría. Y a partir de aquel momento experimentó un amor por Jesús tan grande. Incluso cuando murió, hicieron un examen de su cuerpo y descubrieron que su corazón se había agrandado y que tenía una costilla incluso rota, movida. Fue una experiencia real de este santo San Felipe Neri, que experimentó esa efusión, esa llenura del Espíritu Santo que queremos experimentar todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Sí. Para amar a Jesús apasionadamente. Y precisamente San Felipe Neri decía: si alguno pide algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. Si alguno quiere algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Si alguno no trabaja por Cristo, no sabe lo que hace. Estamos llamados a vivir Jesús mente. Dígale al que tiene al lado: vive Jesús mente. Que Jesús sea tu centro, ¿no? Leía una hermosa oración, pensamiento de otro santo llamado San Patricio, precisamente. Y San Patricio escribió: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura,
Cristo en el corazón de toda persona que piensa en mí, Cristo en la boca de toda persona que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Y decía San Patricio, Cristo, Cristo, Jesús. Amén. Jesús. En Él somos bendecidos. Dice San Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por estar unidos a Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Por estar unidos a Él. ¿Por estar cómo? Unidos a Él. La clave es estar unidos a Jesús. Hay un beato joven de nuestra actualidad que fue hace poco beatificado por el Papa Francisco, el beato Carlo Acutis, un santo, un beato de nuestro tiempo. Y el beato Carlo Acutis decía, siendo un jovencito, un adolescente, decía: mi proyecto de vida es estar siempre unido a Jesús. Qué hermoso que ese sea también nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto central, desde el cual brote todo lo demás, porque el Señor nos quiere plenos, felices en la vida, en todas las áreas y dimensiones. Mi proyecto de vida es estar siempre unido a Jesús. En Él tenemos acceso al Padre. Él nos ha abierto el cielo, nos ha salvado, nos ha liberado. Por eso dice Gálatas 5:1, para ser libres nos liberó Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. Es decir, Él ya ha realizado la salvación de todos los hombres y de todos los tiempos. Ayer hablamos un poco de la salvación, pero lo traigo también en este momento por algo muy importante. Él ya ha realizado la salvación mediante su pasión, muerte y resurrección, la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad. Esta salvación, dice San Pablo cuando escribe a los Efesios también, en el capítulo 2, versículo 8. Pues habéis sido salvados gratuitamente. ¿Cómo hemos sido salvados? Diga fuerte esa palabra. ¿Cómo hemos sido salvados? Gratuitamente. Es decir, esto no viene de ustedes, dice San Pablo, sino que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, que es una gracia de Dios. Dice el apóstol, hemos sido salvados gratuitamente. Jesús fue aquel que dijo, sabiendo lo que le esperaba, en Juan 10:18, dice el Evangelio que Jesús expresó: yo doy mi vida, yo la entrego libremente, voluntariamente, nadie me la quita, yo la doy. Él entregó su vida por ti y por mí y nos ha salvado, dice Pablo en Efesios 2:8, gratuitamente te ha salvado. Es un don, es una gracia que está disponible para todos nosotros. La salvación es un don. ¿La salvación es un qué? Pero también es una tarea, don y tarea. Don y tarea. Porque a esta gracia, a este don gratuito, hay que corresponder. Hay que responder. Por eso la salvación sí es don, pero a la vez es tarea. Por eso dice San Pablo también
cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, trabajen con temor y temblor, con temor de Dios en el corazón, por vuestra salvación, dice el apóstol. Esfuércense. En una ocasión le preguntaron a Jesús también, dice por allá el capítulo 13 de San Lucas, versículo 23, 24, si no me equivoco. Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Y el Señor no dijo: los que se salvan serán 144,000, como dicen por ahí algunos, o no dijo, simplemente respondió a esta pregunta: luchen por entrar por la puerta angosta. Luchen por entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán y no podrán. Hay una respuesta que dar. El problema no es que Dios llame, el problema es la respuesta que le damos. Hay que corresponder a la gracia. El cardenal Raniero Cantalamessa, en junio del 2019, en la apertura del nuevo organismo de servicio mundial para toda la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, el cardenal Raniero Cantalamessa dijo lo siguiente en aquel 8 de junio del 2019, allá en Roma: el cristianismo, decía el cardenal, el cristianismo no dice a los hombres y mujeres, no les dice tanto o en primer lugar lo que deben hacer para salvarse, sino sobre todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y agregaba Raniero Cantalamessa: es la religión de la gracia, prima el don. Dígale al que tiene al lado: todo es gracia. Todo es gracia, ¿no? Prima el don, prima la gracia. Algunos tienen la idea, ¿no?, solamente de un cristianismo del deber, del cumplimiento. Y viven un cristianismo como triste, como si fuera una carga, en un legalismo, en una rigidez. Yo sé que con ustedes no pasa, pero hay gente en la iglesia que incluso son servidores o líderes y siempre andan como enojados, así como molestos. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? En Bolivia. Yo averigüé quiénes venían acá y sé que no pasa acá. Falta la experiencia de la gracia, del amor, la experiencia del don, la experiencia de la gracia, de ser salvado, liberado, amado por Él. Sí, no quiere decir que no tenga que haber compromiso. No quiere decir que los mandamientos no son importantes. Claro que sí, pero prima el don, la gracia. Y desde la experiencia de la gracia, de ser amados, de ser salvados, de ser abrazados, liberados, sanados por Jesús, entonces el mandamiento no es una carga, sino una clave de santidad, de felicidad. Desde esta experiencia de la gracia, del don, de ser amados por Él, eso nos lleva a corresponder a una entrega sin límites, a una respuesta firme y decidida al Señor, a caminar en fe y conversión, que son dos palabras claves esta noche: fe y conversión. ¿Cuáles son las dos palabras claves esta noche? Fe y conversión. Como si fueran las dos líneas, los dos rieles del tren, no, por donde va un tren. Claves, fe y conversión, para avanzar, para precisamente vivir la gracia, que haya fruto en nuestra vida, para vivir realmente en bendición.
el reino de Dios. Jesús, cuando inicia su ministerio público, dice San Marcos en el capítulo 1, versículo 15, dijo estas palabras: el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí, conviértanse y crean en la buena noticia. Y fíjense que el mismo Jesús es el que nos indica este camino: fe y conversión. Claves para experimentar el amor de Dios, del cual hablamos el lunes, para sobreponernos, vencer el pecado, para hacer nuestra la salvación de Jesús, de la cual hablamos la noche de ayer. Fe y conversión. El reino de Dios está aquí. Dígale al que tiene al lado: el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. ¿Eh? Esas palabras de Jesús son vivas y actuales hoy. El reino de Dios está aquí, porque el reino de Dios es Él. El reino de Dios es su presencia. El reino de Dios es su obra en nosotros. Él actuando, Él obrando. El reino de Dios está aquí. Él siempre está obrando, actuando, llamando. El mismo Jesús expresó, dice el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 17: mi Padre siempre está actuando, siempre está obrando, y yo también. Pero para vivir su reino, experimentar su reino entre nosotros, es necesario la fe y la conversión. El reino de Dios está aquí. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabras que escuchamos generalmente cuando inicia la Cuaresma. ¿Recuerdan? El miércoles de ceniza. Generalmente cuando te signan con la ceniza, te dicen: conviértete y cree en el Evangelio. Dígale al que tiene al lado: conviértete y cree en el Evangelio. Agréguele: fe y conversión es lo que necesitamos. Fe y conversión para experimentar su reino entre nosotros. Porque el reino de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 4:20, no está en la palabrería, sino en el poder. Porque el reino de Dios, repito, es la realidad de su presencia, de su poder en nosotros, entre nosotros. Hablemos un poco de estas dos claves: fe y conversión. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dice el versículo completo de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa, que bendice a los que le buscan. La fe no es solo creer un conjunto de verdades, que es importante, por supuesto, el conocimiento de la verdad. Por supuesto que la fe involucra nuestro entendimiento. Por supuesto que hay que formarse, porque de la ignorancia el demonio saca ganancia. Pero la fe, sobre todo, es creer en quien es la verdad. Cuando San Agustín estaba en su lucha interior, en su búsqueda, San Agustín, que vivió una vida muy desordenada, que le hizo la vida imposible a su mamá Santa Mónica, y San Agustín, cuando viaja a Milán, Italia, y empieza a escuchar las predicaciones y las homilías de San Ambrosio, la palabra empezó
a actuar en su corazón. Y la conversión de San Agustín fue un proceso, no fue fácil para él. Pero un día San Ambrosio le dijo: oye, San Agustín, que era un hombre muy inteligente, un hombre buscador de la verdad, por eso hoy, pues ni más ni menos, doctor de la iglesia, uno de los doctores de la iglesia que más ha influido en la iglesia con su pensamiento, con su enseñanza, con su explicación de la palabra y de la doctrina. Y San Ambrosio le dijo estas palabras tan sencillas, pero tan poderosas: la verdad que buscas, Agustín, la verdad que buscas se llama Jesús de Nazaret. Porque la fe, más que creer en algo, es creer en alguien. Por eso dice San Pablo en Efesios 3:17, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y desde aquí, sí, desde esta experiencia, sí, como dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, pues crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este tiempo que hemos estado viviendo, y no son palabras mías, sino del Papa Francisco, que el 27 de marzo del año 2020, iniciando la pandemia, el Papa Francisco dijo unas palabras muy importantes en la basílica, allá en la plaza de San Pedro más bien. Y aquella tarde, estando la plaza de San Pedro vacía, no sé si alguno recuerda aquella tarde, cuando el Papa dio una bendición especial al mundo entero, la bendición Urbe et Orbi, y dio una homilía, unas palabras, una predicación muy profética. Y aquel día, dentro de lo mucho que dijo el Papa Francisco: este tiempo es un llamado a la fe. Este tiempo es un llamado ¿a la qué? A la fe. Pero agregó el Papa, pero no a cualquier fe, no solo a creer que Él existe, sino venir a Él y confiar en Él. Venir a Él y confiar en Él. Porque hay como grados de fe. Podríamos decir que un primer grado de fe es creer en Dios. La fe que es como un don en el alma, esa fe teologal que hemos recibido desde el bautismo, como una semilla que está ahí. Creer en Dios, creer que Él existe. Pero no basta solamente esto. El libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19 dice, tú dices que crees en Dios. Bueno, hasta el demonio cree y por eso tiembla, dice Santiago, porque sabe quién es Él. Sí, esta fe da un grado de confianza, no es que está mal, pero es una fe que muchas veces o fácilmente se derrumba ante la dificultad, ante la tempestad, en los problemas, o que muchas veces aún duda del poder y de la intervención de Dios. Por eso hay una fe mayor, que es creerle a Dios. ¿Cuál es? Creerle a Jesús. Por eso dice el Papa Francisco, este tiempo es un llamado a la fe, pero no solo creer que Él existe, sino venir a Jesús y confiar en Él. De esta fe estoy hablando. Creerle a Jesús. Se trata de una fe expectante, es decir, esa confianza, esa certeza de que Jesús cumple sus promesas, de que Él está y de que Él actúa. Y en el Evangelio con frecuencia vemos este llamado de Jesús a esta fe mayor. Una vez un hombre se acercó a Jesús rogándole por su hijo, dice San Marcos en el capítulo 9, versículo 23, y le dijo a Jesús: Señor, si es posible, cura a mi hijo. Si puedes,
si es posible. Y Jesús le respondió, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Dígale al que tiene al lado, todo es posible para el que cree. Pero convénzalo, dígale, todo es posible para el que cree. Dígaselo con fe. Jesús habló muchas veces de esta fe. Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, en San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, recuerdan que Jesús dormía en la barca y se desató aquella tempestad y los discípulos se llenan de miedo, de temor y se dirigen a Jesús que dormía plácidamente en la tempestad. Eso es fe, confianza en el Padre. Cuando tienes esa confianza en el Padre, hasta duermes en la tempestad. Y le dijeron a Jesús, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos, que perezcamos? Jesús calma las olas, calma la fuerza del viento y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Les dijo Jesús, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Hay gente que ora y que se dirige a Jesús no desde la confianza, sino desde el miedo. Y el miedo es fe en el reino contrario. Creer más en el problema, creer más en la tempestad, creer más en la montaña que está delante de ti, que creer en aquel que puede mover la montaña, que creer en aquel que tiene potestad sobre la tempestad, que es Jesús. A esta fe me refiero. La fe es la clave, lo que mueve a Jesús. En San Marcos, en el capítulo 6, dice San Marcos que Jesús llegó a Nazaret, a su pueblo natal. Y hay algo interesante ahí. Jesús allí no pudo hacer muchos milagros, dice San Marcos. Solamente sanó a unos cuantos enfermos. ¿Y saben por qué? Y dice San Marcos, a causa de la poca fe de aquellas personas. Incluso señala Marcos, y Jesús estaba sorprendido por su falta de fe. La fe es lo que mueve el poder de Dios. Hemos aprendido en el ministerio de sanación que cuando hablamos de sanación, estamos hablando de una experiencia integral. Es decir, Jesús, que no solamente toca un área de tu vida, sino que tocando tu vida trae transformación total, trae renovación a la vida, conversión. Y hemos aprendido en el ministerio de sanación que generalmente Jesús sana, Jesús actúa por la fe del que ora, a veces ni por la fe del predicador, sino por la fe del que ora, por la fe de la persona, o por la fe del que ora, o por la fe de la comunidad. Jesús generalmente sana por la fe del enfermo, o por la fe del que ora, o por la fe de la comunidad. Pero la fe siempre es determinante. Recuerdo en San Marcos, en el capítulo 2, cuando Jesús está en la casa de Simón Pedro y estaba repleta y rompiendo el tejado, 4 hombres, 4 amigos llevaban un paralítico a Jesús en la camilla y Jesús levanta a aquel paralítico, pero Marcos da este detalle, viendo la fe de aquellos hombres, de los que lo traían, ni siquiera la fe del enfermo, sino viendo la fe de aquellos amigos que traían al paralítico, lo perdona, lo sana, lo levanta y hace aquel milagro. Dígale al que tiene al lado, la clave es la fe.
La clave es la fe. Creerle al Señor. Creerle al Señor. Dígale una vez más al que tiene al lado: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, la fe tiene que ver con muchas cosas más. Y voy rápido por el tiempo, ¿no? La fe nos pone en camino. Por eso dice San Pablo en 2 Corintios 5:7, caminamos en fe y no por lo que vemos. Es decir, la fe nos pone en camino. La fe nos pone en ese modo o dinamismo de la perseverancia. Nos pone en camino. Porque es la certeza y la convicción de que el Señor está con nosotros, de que Él cumple sus promesas. Pero recuerdan lo que les decía ayer o una de estas noches: Dios cumple lo que promete para quien se compromete. Dios cumple lo que promete para quien se compromete. Se pone en camino. La fe nos pone en camino. La fe nos hace entrar en ese dinamismo de perseverancia. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, si crees, insiste, persiste, camina, persevera. No se trata solo de un momento. No se trata de la emoción y el sentimiento de un momento. La fe verdadera nos pone en camino. Nos pone en el modo de perseverancia, como Abraham, a quien Dios le hizo una promesa: tu descendencia será más grande que las estrellas del cielo, le dijo en Génesis 12:1. Y le dijo: sal de tu tierra y ponte en camino a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no vio la promesa de Dios inmediatamente. Cuando nació el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Isaac, Abraham tenía 100 años, dice la Escritura, ya por el capítulo 21 del Génesis. Cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años. Por eso dice San Pablo en Romanos 4:18, Abraham esperó contra toda esperanza, se mantuvo firme, con la certeza de que Dios cumpliría su promesa. La fe nos pone en camino. La fe no es solo asunto de un momento. De manera que la fe es certeza y convicción que nos hace estar firmes, que nos hace decir como Pedro en el capítulo 6 de San Juan, versículo 68, después de que muchos se marcharon, después de que muchos dejaron de seguir a Jesús, Jesús le preguntó a los 12: ¿ustedes también quieren marcharse? Y Pedro dijo: Señor, nosotros, primero dijo lo siguiente: nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quien se va de la iglesia por las otras personas, por lo que alguien le dijo, por la falla y el error de alguien, quien se va de la iglesia por los demás, es que nunca estuvo por Jesús. Pero si tú tienes claro quién te ha llamado y para qué te ha llamado, nada ni nadie te saca del camino. Amén. Fe, dos claves. Lucas 1:35, nada es imposible para Dios. Amén. Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Y también la fe implica hacer lo que Él nos diga. Fueron las palabras de María en Juan 2:5, en las bodas en Caná de Galilea. ¿Recuerdan? Hagan lo que Él les diga. Algo importante.
Pidámosle al Señor esta fe mayor en esta noche. Los discípulos le dijeron en una ocasión, dice San Lucas en el capítulo 17, versículos 5 y 6, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, aumenta nuestra fe. Y Jesús les respondió: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol: arráncate y lánzate en el mar, y les obedecerá, y nada les será imposible. Y dirá también en otra parte, le dirán a ese monte: muévete, y se moverá. Digámosle a Jesús, dile conmigo: Maestro, aumenta nuestra fe. Y oigan las palabras de Jesús. Si tuvieran fe, ¿no?, como un granito de mostaza, nada les será imposible. Fe. Y la manifestación de la fe, la manifestación más concreta de la fe, que va de la mano, es la conversión. ¿Cuál es la manifestación más concreta de la fe? Dígalo fuerte. ¿Cuál es la manifestación más concreta de la fe? La conversión, la transformación de vida. De lo contrario, sería una fe superficial, de tradición, de costumbre, pero no una fe viva, sino que la manifestación más concreta de la fe es la conversión. Porque si Cristo por la fe, dice San Pablo en Efesios 3:17, habita en nuestros corazones, pues hay transformación, hay un corazón nuevo, hay un cambio de vida, hay una experiencia de liberación, de sanación. Empiezas a ser discípulo de Jesús. Hablemos algo de la conversión. La conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía. No implica solamente un cambio de conducta, ¿eh? No es solamente dejar de hacer lo que antes hacía. Hay quienes dicen: bueno, yo me convertí, yo ya no tomo licor, ¿no? Está muy bien. Pero hay quienes dicen: yo ya no tomo licor, solo lo deseo. Hay quienes dicen: yo ya no veo pornografía, me convertí, solo me lo imagino. Yo ya no hablo mal de los vecinos ni de los demás, ya no ando en chismes, no, solo lo pienso. Dígale al que tiene al lado: la conversión es un cambio de mente y de corazón. Es una verdadera transformación interior. Como dice el lema, aquí haciéndole promoción, ¿no?, del próximo encuentro internacional de Pentecostés. Una verdadera transformación en el espíritu interior. Cuando San Pablo habla de conversión en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice San Pablo: no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de manera que puedan comprender lo bueno, lo agradable, lo perfecto de la voluntad de Dios. Ahí la palabra griega es metanoia, para conversión. Metanoia, que significa renovación de la mente, transformación interior, profunda. Esa es la conversión de la que Jesús precisamente nos vino a hablar. Allá en el Sermón de la Montaña, ¿no?, cuando dijo anteriormente, se les dijo: no matarás, ¿no? Pero yo digo, y que empieza Jesús a hablar del perdón, del amor a los enemigos. Anteriormente se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio, dice Jesús. Es decir, Jesús apela al corazón, a una conversión, a una transformación interior verdadera desde Él. La conversión también podríamos decir es encontrar en Él mi propósito, convertirme en discípulo de Jesús. Como Bartimeo,
Narra Marcos en el capítulo 10, versículo 46 al 51, de aquel ciego que vivía en las afueras de Jericó, que se dio cuenta que Jesús pasaba por aquel lugar y que comenzó a clamar con insistencia: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tanto que a pesar de todos los obstáculos y de la gente que le decía cállate, porque gritaba insistentemente, logró que Jesús se detuviera, lo llamara, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Y Jesús lo sana, y lo primero que ve es el rostro de Jesús. Y dice el versículo 51 que le seguía por el camino, se hizo discípulo de Jesús. Por eso la conversión, podemos decir, es una gran decisión, es una determinación por Jesús. Dígale al que tiene al lado: la conversión es una gran decisión. Una gran decisión. ¿Ah? Una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Ávila. Una decisión por Jesús. Hay que ponerle decisión a esto. Determinación. Una gran decisión. Por eso encontraremos en el Evangelio que Jesús le dice, por ejemplo, a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, Jesús la acoge, Jesús la perdona, Jesús la recibe, Jesús la sana, y le dice en Juan 8:10: yo no te condeno, vete y no peques más. Decisión, determinación. Hoy, ahora, porque las cosas que se dejan para después se dejan para siempre. La conversión es una determinación, una decisión por Jesús. Renunciar de corazón al pecado, renunciar de corazón a eso que está destruyendo tu vida, tu familia, tu matrimonio. Considerarnos, como dice San Pablo en Romanos 6:11, muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay que tomar una decisión, hermanos. Una determinación por Jesús. Dios no cuenta con un vamos a ver qué pasa. Dios cuenta con un hágase en mí según tu palabra, como María, y desde ahí hacer que las cosas pasen, ponerse en camino. Amén. Ponerse en camino. La conversión, también es importante decir, ciertamente es un proceso. Dios es un Dios de procesos. Es asumir el proceso de Dios en nuestra vida. Una verdadera experiencia del poder de Dios te lleva a asumir su proceso en tu vida y perseverar en el camino, estar en el camino y de camino. Y en la medida en que abrazas su proceso en tu vida, su propósito se va revelando. Y en la medida en que vas asumiendo ese propósito, eso va desembocando en cada vez mayor plenitud, mayor gracia, mayor crecimiento en santidad, en libertad. La conversión ciertamente es un proceso, es un camino para toda la vida. Pero hay un punto de partida. Me gusta decir con frecuencia que un pecador que lucha es un santo en potencia. ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Están seguros? ¿Quieren ser santos? Un pecador que lucha es un santo en potencia. ¿Cuántos quieren ser santos? Dígale al que tiene al lado: siga luchando, pecador. Y como último punto referente a la conversión, oigan bien, cuando hay verdadera conversión en la vida, cuando hay verdadero encuentro con Jesús y decisión por Él,
Cuando hay una verdadera experiencia de transformación interior en el espíritu, uno tiene deseos de servirle a Jesús, de servirle a Él. Eso fue lo que experimentó Pablo. Pablo, cuando narra su testimonio en el capítulo 22 de Hechos, versículos 6 al 10, Pablo mismo narra su experiencia de conversión, su querigma. Y Pablo expresa: cuando iba camino a Damasco, una luz venida del cielo me hizo caer en tierra y yo pregunté: ¿quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues. Jesús se le revela, se le manifiesta, tiene su encuentro con Jesús, que le cambia la vida, que le cambia la historia. Y después Pablo hace una segunda pregunta, y la segunda pregunta fue: ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo: ve a Damasco, ahí se te dirá lo que debes hacer. Pero ¿cuál fue la segunda pregunta de Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál fue la segunda pregunta? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Saben? Cuando hay una verdadera experiencia de conversión, realmente se quiere servir a Jesús. Se le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy. De manera que no viva solo de toques del Espíritu, de momentos del Espíritu. Está llamado a vivir la vida en el Espíritu. Y eso es un camino de conversión. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Vamos en esta noche a expresarle a Jesús nuestra fe y nuestro deseo de estar unidos a Él, de amarle. Vamos a adorarlo y a dejar que Él nos dé la gracia de la fe y la conversión. Vamos a ponernos de pie y recibir un momento a Jesús Eucaristía.